Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y me acompaña el compañero Alex Flores, a quien le voy a dar los micrófonos para que se presente. Bienvenido, Alex. Micrófono, Alex. Micrófono. Hola, gracias, Alonso. Bueno, mi nombre es Alex Flores del Colectivo Digital del FMLN de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN. Y claro, le vamos a dar la bienvenida al compañero Juan Carlos López Ramos, que también, bueno, y le vamos a pedir que se presente para conocer un poco de su trayectoria y sus funciones en la actualidad, y envíe también un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen a esta hora. Gracias. Bienvenido, compañero Juan Carlos. Abre el micrófono. El micrófono, por favor, Juan Carlos. Sí, buenos días, donde quiera que se encuentren, buenas noches o buenas tardes. Un gusto estar acá en esta plataforma virtual para compartir mi experiencia y compartir elementos que puedan establecer un análisis crítico de la realidad. Como lo dije o como lo han dicho, mi nombre es Juan Carlos López Ramos. Soy originario de San Buenaventura, departamento de Usulután, El Salvador. Y dentro de mis esfuerzos, pues soy parte de lo que se le llama Mesa de Gestión Ambiental y Cambio Climático del Foro Nacional de Salud, un esfuerzo a nivel nacional que lo integramos diferentes organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil. También soy miembro del FMLN. Como miembro del FMLN soy parte del Consejo Municipal de San Buenaventura desde hace varios años, hoy Consejo Plural. También soy miembro de la directiva departamental de Usulután y secretario municipal del municipio de San Buenaventura, siempre del FMLN. En conclusión, pues, una persona más dentro de este esfuerzo de lucha, de resistencia por los valores, por la justicia y por los derechos humanos de los salvadoreños y salvadoreñas. Es un gusto estar acá nuevamente en este programa, ya es segunda vez, para poder interactuar pues tanto con Alex y Alonso. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gracias, compañero Juan Carlos Ramos. Bueno, es un placer tenerlo en nuestra plataforma, pero antes de entrar en materia queremos enviar un fraternal saludo también a toda la militancia del FMLN, tanto en El Salvador como en el exterior, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos comparten, nos siguen las transmisiones y nos están apoyando. Bueno, vamos a comenzar. Es un tema muy grueso, lo que sería el cambio climático. Vamos a tratar de conjugarlo, compañero Juan Carlos Ramos, perdón, sobre lo que es la coyuntura económica actual desde los municipios y las comunidades, por supuesto, pero todo lo que tiene que ver con el tema a que usted le compete, que es el cambio climático y la gestión ambiental. O sea, ¿qué es lo que hace específico la Mesa Nacional de Gestión Ambiental y Cambio Climático? Si nos puede dar un panorama, cuáles son los retos que tienen, cuáles son las problemáticas más urgentes y cuáles son las propuestas que está haciendo la mesa para buscarle solución a estas temáticas. Adelante. Muy bien. Antes que nada decir que la mesa
de Gestión Ambiental y Cambio Climático es un esfuerzo de diferentes referentes a nivel nacional entre representantes de los territorios, representantes de organizaciones, de la sociedad civil, que integramos este esfuerzo. Y como usted muy bien lo plantea, ¿a qué le apostamos? ¿Qué retos tenemos? Bueno, en primer lugar, nosotros trabajamos el tema ambiental y cambio climático como una determinante social de la salud, porque le atribuimos que si tenemos un medio ambiente y si reducimos los efectos del cambio climático o ayudamos o contribuimos, también ello nos lleva a tener entornos de salud efectivos o buenos para la gente. Entonces, esa es la lucha. Aún el complejo, aún la complejidad del problema, pero creemos que algo se puede hacer, ¿verdad? Mientras no se llegue a ese punto de no retorno, que es el de los 2 grados que el panel internacional de científicos ha planteado, ¿verdad? Entonces tenemos ese reto de no llegar pues a ese punto del no retorno. Ya materialmente nosotros en los territorios trabajamos 4 aspectos. Número 1, formamos y capacitamos a grupos sociales en las comunidades, en el municipio, a través de talleres, a través de foros, a través de intercambios. También hacemos, segundo, incidencia en los medios de comunicación, de denuncias de lo que es lo que pueden ser delitos ambientales, lo que pueden hacer problemas que desde las instituciones, muchas veces del Estado, ¿verdad? Se hacen. Entonces, denunciamos, hacemos denuncias públicas de esa situación. Pero como no podemos denunciar así de la nada solamente porque se nos ocurre a nosotros decir que esto se está haciendo, también nos involucramos en hacer estudios, diagnósticos a nivel de los territorios que nos determine, ¿verdad?, la dimensión de cada problema. Ejemplo, en Oriente, por ejemplo, este bypass que se está haciendo, que se le llama Gerardo Barrios, que tenemos grandes daños al medio ambiente. Ahí se destruyó un jardín botánico. Entonces, por poner un ejemplo, entonces nos encargamos de ir a los territorios, de ver lo que está pasando, lo documentamos y esa es nuestra base en conferencias de prensa y denuncias a nivel de cada territorio. En mi caso, aquí en la zona oriental, los otros compañeros y compañeras en cada departamento y en cada municipio, pues hacen lo mismo. Entonces, es importante que la sociedad o la ciudadanía se concientice, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, con la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, su pronta vigencia que va a entrar en julio, también estamos haciendo foros y estamos orientando a los sistemas de agua comunitaria a que esa ley no le beneficia, sino que tiene un elemento, además de privatizador, también tiene un elemento que desconoce a los sistemas de agua comunitarios que por años han luchado para reducir el déficit de agua o para reducir esa falta de cobertura que el Estado no da, sobre todo en comunidades rurales. Entonces también ayudamos a capacitar a sistemas de agua comunitario. Y por último, también hacemos esfuerzos, digamos, para que las comunidades puedan organizarse en torno al tema del medio ambiente y cambio climático, porque estamos conscientes que solo organizados podemos enfrentar los problemas. Entonces, pero todo esto lo trabajamos como determinante social de la salud. Nosotros vemos más allá de lo que muchas instituciones hacen, sobre todo de gobierno, que solo lo ven como botar un árbol y sembrar 10, ¿ya? Pero esa es una falsedad de acción ambiental, porque esos 10 árboles que me piden por botar uno, a veces nunca se pegan, a veces nunca crecen, ¿verdad? Entonces solo es el pretexto para deforestar. Nosotros vamos más allá de esas acciones muchas veces de espejismo, que se cree que con ello se contribuye al medio ambiente, cuando lo que se hace es destrozarlo, cuando se hace es perjudicarlo. Entonces esas son las acciones en las cuales la Mesa de Gestión Ambiental y Cambio Climático del Foro Nacional de Salud estamos involucrados. Gracias, camarada Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo tiene esta Mesa Nacional de Gestión Ambiental y Cambio Climático funcionando? Nosotros fuimos juramentados por el entonces ministro de Salud, o mejor dicho, sí, ministro adjunto de Salud, el 2018. Justamente un 6 de enero fuimos juramentados en San Salvador por doctor Espinosa, que entonces fungía como ministro
o viceministro de Violeta Mengíbar. Desde entonces estamos y hemos venido evolucionando en torno a ampliar territorio y también involucrándose más personas. Estamos hablando de ya sobre 5 años. Ok, gracias. Bueno, qué interesante. Interesante saber que una de las últimas, quizás, gestiones que dejó el gobierno saliente y que todavía están vigentes. ¿Cómo han sido ustedes tomados por las instituciones del gobierno que son las responsables de velar porque se cumplan las metas del milenio, que se cumplan también los acuerdos internacionales? No sé si El Salvador es firmante de los convenios internacionales con respecto a la reducción del cambio climático. Sí, en la mayoría es firmante, solo el último que se dio aquí en Costa Rica, en una ciudad que en ese momento no recuerdo, es que no se firmó y lo cual nosotros dimos la lucha, pero es firmante de acuerdos como por ejemplo del Río, de París. Bueno, los procesos vienen de acuerdos, vienen de Estocolmo, 1972, donde fue la primera cumbre y El Salvador ha venido firmando continuamente estos procesos, ya sea por el presidente o por el enviado, en este caso ministros o de relaciones exteriores. Entonces, de la mayoría, El Salvador es firmante. Eso hay que decirlo y muchas veces no se cumplen, ¿verdad? Sobre la pregunta, sobre cómo nos ven las instituciones de gobierno, nosotros en estos 4 ya para 5 años que vamos, hemos tenido como 2 coyunturas. Una parte trabajada con el gobierno del expresidente Sánchez Serén y desde el 2019 para acá con el presidente Armando Bukele. Entonces son como 2 coyunturas. Y en este caso ha un poco reducido la apertura a las instituciones del Estado en esta época del gobierno de Bukele, Nayib Bukele, si tomamos en cuenta que ha habido muchas reformas de ley, han habido también cambios en las instituciones, ha habido falta de políticas públicas encaminadas a lo del medio ambiente. Lo único que suena es el programa Sembrando Vidas, pero suena en las redes sociales, en las comunidades, poco se ve de este programa. Entonces, prácticamente no tenemos mayor coordinación con las instituciones de gobierno. Y digo, no tenemos mayor coordinación porque el coordinarlos ellos lo limitan muchas veces a dar árboles. La CEL, por ejemplo, da árboles y va a traer 100, 200, pero esos árboles vienen, se siembran sin ningún monitoreo. Entonces, pues ya lo dije, eso para nosotros es una actividad visible, pero que al final no tienen los resultados. Y no quiero decir que no deben sembrar árboles, pero deben de protegerse. Entonces, no estamos coordinando ni vemos políticas orientadas de forma, digamos, activa o de forma adecuada en términos del medio ambiente. Peor, vemos muchas veces en las municipalidades las unidades ambientales desarticuladas por no tener recursos. Recordemos que el FODES prácticamente ha sido reducido, la ley fue abolida prácticamente y se hizo otro que solo le ingresa el 1.5% a los municipios y ellos han perdido la autonomía en recursos y poco se puede hacer. Entonces, la coordinación casi es nula, parte de no haber políticas públicas adecuadas con las instituciones de gobierno, pero nosotros igual no nos vamos a detener por eso, seguimos incidiendo, seguimos promoviendo acciones en favor del medio ambiente y seguimos insistiendo ante el Estado que tienen que cambiar sus políticas o tiene que mejorar sus políticas en torno al medio ambiente y al cambio climático. Perfecto. Yo recuerdo, camarada Juan Carlos, de que durante los gobiernos del FMLN se hicieron grandes esfuerzos en torno a lo que fue para paliar un poco el deterioro del medio ambiente. Había unos proyectos incluso de saneamiento de lo que eran las cloacas, que son las que son los caudales residuales, digamos, de las ciudades. Había también, bueno, todo un proyecto, recuerdo de que la Plantatón, que fue bastante emblemática, por lo menos así lo entendí yo, y también otro de los grandes logros que tuvieron en la gestión de los gobiernos del FMLN fue haber prohibido la minería metálica.
¿Cómo han quedado todos esos proyectos? ¿Cómo, o sea, porque entiendo yo de que el gobierno del FMLN no tuvo los recursos para echar a andar todo ese programa que tenía de, de limpieza o purificación de aguas que habían para poder por lo menos tratar las aguas residuales. ¿Cómo ha quedado todo eso? ¿Hay algún proyecto en marcha? ¿Se retomaron los que estaban antes o se han engavetado y ha quedado completamente abandonado eso? No, para reafirmar, utilice el mismo término que usted dice, estarían engavetados, porque hay que reconocer el gobierno del ex, bueno, maestro, profesor Sánchez Serén, tuvo 4 elementos importantes en materia ambiental. Uno, lo que usted ya dijo, detener la minería metálica, que se mantiene detenida de momento, ¿verdad? Uno. Otro, el plan de agricultura familiar, no olvidar que se avanzó mucho, ¿verdad? Las comunidades tenían esa posibilidad, ¿verdad? De sembrar, de cultivar, todo eso fue algo importante. El otro elemento, el gran avance que se dio en protección civil, ¿verdad? Creo que ahí se había avanzado en 3 direcciones, en organización comunitaria, municipal, local o territorial. Se había avanzado en respuestas inmediatas al problema de los fenómenos socionaturales y se había avanzado en el manejo institucional de lo que era el problema de protección civil. Entonces, esos avances fueron muy significativos. Habían esfuerzos en los municipios, las organizaciones interactuaban, habían esfuerzos bastante coordinados. Eso se ha caído. Llama la atención, por ejemplo, El Salvador ha estado bajo lluvias en los últimos días y aparece un periódico con una noticia que dice 6 muertos por lluvia. ¿Verdad? Eso es lamentable, pues, porque no hay condiciones, no hay respuestas inmediatas ni acertadas al problema de los fenómenos socionaturales, no se prevén. Entonces, en esa dirección se había avanzado y hoy no solamente está engavetado, sino que muchos problemas han incluso están hoy dejándose de forma peor, ¿verdad? Otros no se les da seguimiento y no se ve, por ejemplo, bueno, yo no, si veo al director de protección civil en televisión, no lo conozco porque casi no sabe, ¿verdad? Entonces, hay mucha concentración de poder, de decisión, ¿verdad? Y de que salga solamente el presidente en Twitter y sus funcionarios, ¿verdad? Poco se ven. Entonces, prácticamente, no solamente están engavetados, sino que mucho se ha quitado y se ha atrasado la forma como el gobierno o las instituciones del Estado manejaban esta cartera de protección civil, el medio ambiente, peor, las mismas condiciones, ¿verdad? Se quieren facilitar incluso mecanismos para que los permisos ambientales no sean tan burocráticos y eso es abrirle a la empresa privada para que no tenga problemas en solicitar un permiso a la hora de construir una fábrica, de construir una colonia, de construir cualquier empresa, pues sean procesos expeditos que no tengan mucho que ver en términos de trámites para facilitarles las cosas. Y eso significa daño al medio ambiente. Estamos hablando de bueno, en parte un deterioro, por supuesto, de lo que se había avanzado, pero también un avance agresivo de un neoliberalismo, digamos, en el que lo que importa es la economía de la empresa privada, pero no importa las consecuencias en la sociedad civil. Yo recuerdo de que el Ministerio del Ambiente tenía un programa de predicción de catástrofes. Entiendo yo de que esto fue a raíz también de hacer como una especie de análisis predictivo de el niño, el fenómeno del niño y la niña. ¿Cómo, cómo trata ahora el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Cómo trata las predicciones de estos cambios? Porque son cambios climáticos, pero digamos, estos fenómenos del niño y la niña cada vez se ven más fuertes, o sea, afecta más a la sociedad civil y por lo tanto tiene que haber todo un sistema de prevención social para todas estas familias que están en zonas vulnerables de derrumbes o de inundaciones, tengan la posibilidad de poder por lo menos prevenir los daños personales, digamos, o daños humanos.
¿Cómo está tratando el medio ambiente todo esto, el ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, todas estas áreas que se trataban en los gobiernos anteriores? Muy bien, interesante pregunta. Claro, el fenómeno del niño y la niña es un nombre que las autoridades meteorológicas le han dado. Pues se considera que el fenómeno de la niña es cuando hay mucha lluvia y el fenómeno del niño cuando hay menos lluvia. Incluso algunos grupos, digamos, activistas creen que es un término machista, ¿verdad? Entonces, porque dicen, bueno, que la niña porque es niña llora y también los hombres lloramos, pero dejemos eso y así se considera. En este caso estamos en este año bajo el fenómeno de lo que es la niña, mucha agua. Aquí en El Salvador empezó a llover desde abril y las autoridades de medio ambiente y de agricultura, si queremos agregarle, lo que empezaron a decir que la gente no sembrara todavía porque no era cierto que el invierno iba a comenzar. Falso. Yo no voy a decir que el ministro de Medio Ambiente o el de Agricultura van a ser sabios, pero se debe manejar información certera para no decir grandes mentiras. Entonces fue falso porque aquí comenzó a llover desde primeros días de abril y no se ha calmado. Hasta ayer y hoy que no llovió, ¿verdad? Entonces esa información no se maneja. Históricamente, en el mandato de Sánchez Serén se hizo como un recorrido histórico y aquí desde 1926 hasta nuestros días han habido 19 fenómenos, niñas, ¿verdad? En donde mucha agua que ha afectado. Entonces, de alguna manera se sabe, no podemos decir, no, es que no se sabe, se sabe que va a estar bajo la influencia del fenómeno niña o niño. Y si no se hace algo, eso se le llama displicencia, porque sabiendo que van a haber los fenómenos y teniendo las posibilidades como institución, como funcionario, no se actúa, para muestra un botón. Yo pertenezco por mi relación a dos comités de protección civil, al de San Buenaventura y por mi trabajo, al de Lolotí, que obligatoriamente nos corresponde a nosotros reunirnos periódicamente. No hemos sido llamados a ninguna reunión durante este año. Entonces, es una prueba de que las instancias del Estado están dormidas, están pasivas y no actúan. Si es en presupuesto, igual, ¿verdad? No se ve por dónde. Lo que decían, por ejemplo, en anteriores gobiernos, hubo capacidad hasta para construir albergues aquí en el Bajo Lempo, varios lugares se construyeron albergues. Hoy no se ve nada de eso. Prácticamente están inmóviles en esa cuestión y aparte de estar inmóviles, no tienen un presupuesto que diga esto se puede invertir o prácticamente la ciudadanía no conoce nada porque todo lo que tenía que ver con ley de acceso a información ellos la han declarado reservada y nadie sabe, entonces es peor aún. Desde esa perspectiva yo le atribuyo 3 problemas a este gobierno. 1, no tiene capacidad de planificar. 2, no tiene capacidad de manejo de los fenómenos socionaturales provocados por la naturaleza y el ser humano. Y 3, también no hay esa capacidad de organizar y poner a la gente en función de sus problemas. Todo se maneja concentrado. Esas son las opiniones que podría dar yo en torno al mal manejo de esta situación, de las emergencias que el Estado, que el gobierno tiene desde que Nayib Bukele ascendió al poder. Gracias, camarada. Al principio nos decías que ustedes como mesa de gestión, mesa territorial de gestión, mesa nacional de gestión, perdón, que es un nombre para mí nuevo, pero nos decías de que ustedes estaban trabajando en varias líneas y una de ellas es los talleres de capacitación para la ciudadanía para que puedan, digamos, identificar o como colaborar, entendería yo, que tomen conciencia del fenómeno de la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y prevenir también todas las consecuencias de los cambios climáticos. ¿Cómo percibe la ciudadanía las capacitaciones? ¿Hay interés? ¿Cómo financian ustedes sus actividades? ¿Cómo se programan? Muy bien, interesante. No se preocupe por el término, llámele mesa ambiental. No está obligado a aprender de memoria, es largo el nombre.
Mesa ambiental, no nos compliquemos. Gracias. Bueno, cuando habla de dónde financian, un gran esfuerzo de todo lo que se hace es voluntariado comunitario, voluntariado territorial. Las personas asistimos a muchos eventos, a muchos talleres, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio más que trabajar por las comunidades, ¿verdad? Las organizaciones desde sus proyectos que manejan desde la cooperación internacional, algunas veces o casi la mayor parte de veces de organizaciones de Europa, de embajadas o instituciones que han tenido, digamos, relación, manejan algún apoyo en materia de capacitación en lo que respecta a contratar técnicos que impartan la jornada y alguna logística, pero siempre es mínimo en torno a lo que se logra hacer. Entonces, esa es una ventaja, que la gente que participa tiene una gran capacidad de generar acciones de forma voluntaria, consciente de que si mejora su comunidad, si mejora su municipio, mejoran sus condiciones de vida. Y eso significa conciencia, porque cuando no estamos conscientes, no hacemos nada porque no se nos da o porque no nos pagan, y al final somos nosotros los que sufrimos las consecuencias porque vivimos en municipios vulnerables, en comunidades vulnerables, que incluso hasta lo poco que podemos tener ahí pierde su valor. Entonces eso es el nivel de conciencia que se tiene en esa lógica. En cuanto a la motivación de la gente a participar, nosotros trabajamos o promovemos grupos organizados, por ejemplo, asociaciones comunales, sistemas de agua comunitaria, que son aquellas que se encargan de administrar proyectos en donde el gobierno nunca lo hizo y fue la comunidad misma la que promovió, gestionó que se le hiciera un pozo, que se le hicieran cañería y que tuvieran agua domiciliar. Eso se le llaman juntas de agua comunitaria, con ellas coordinamos. También con grupos de jóvenes, ¿verdad?, que se organizan en las comunidades, son ellos como los receptores de este esfuerzo. Grupos de mujeres organizados, son a ellas que van dirigidos este esfuerzo en dos sentidos. Por un lado, la capacitación, y por otro lado también los planes de acciones, porque nosotros tenemos un principio, o la misma gente nos ha enseñado este principio, de que no podemos quedarnos solo en capacitaciones y la gente dice, estamos capacitados y hoy qué. Entonces, les enseñamos también a planificar sus acciones, les promovemos a que tengan sus planes de incidencia del Estado, de tal manera que la formación y la capacitación les sirvan para que ellos sean cuadros, ¿verdad?, que sean agentes de cambio en sus territorios, donde tiene esa dinámica. Por otro lado, también les permite articular esfuerzos con otros actores en el territorio. Aquí en el sector norte, por ejemplo, coordinamos muchos esfuerzos en materia de visibilidad con Radio Iscanal, con las juntas de agua del norte de Berlín, zona baja de Berlín, Mercedes Umaña, Nueva Granada, El Triunfo, San Buenaventura, Jucuapa, Chinameca, el territorio que movilizamos a las organizaciones sociales, y la respuesta es interesante. Lo último que hicimos fue el pasado jueves, en donde tuvimos un foro de discusión de la Ley General de Recursos Hídricos, y fue en Las Marías, aquí entre Jucuapa y Santa Elena, y el sistema de agua fue tan receptivo, la junta directiva, que está integrada solo por mujeres, fue tan receptivo en donde organizó la actividad, promovió a las personas, se encargó de la logística y hizo un evento en donde participaron aproximadamente 100 personas, y después del foro la gente que asistió se fue con los compromisos de replicar ese esfuerzo, de dar a conocer la ley de agua, de dar a conocer los pros y los contras de la ley de agua, y eso nosotros le llamamos réplica. Solo así creemos que los esfuerzos por mejorar nuestras comunidades pueden dar resultados, porque las ONG, las organizaciones, está bien, existen, pero son esfuerzos exógenos. Nosotros también promovemos el esfuerzo endógeno dentro de las comunidades, desde la gente, desde las organizaciones, porque ellas siempre están ahí, mientras que las organizaciones llegan y se van, pero las comunidades tienen que tener ese legado de organización, de esfuerzo y de incidencia, porque ellos siempre viven en el lugar, sus hijos, su descendencia. Entonces, eso es lo importante de organizar desde adentro, ¿verdad?, los esfuerzos que lleven pues a trabajar no solamente por el medio ambiente. Nosotros organizamos en el marco de sus derechos, ¿verdad?, cualquier problema que las comunidades resuelvan a través de su participación. Excelente, excelente.
Estamos conversando con el compañero Juan Carlos Ramos, facilitador territorial de la Mesa Nacional de Gestión Ambiental y Cambio Climático. Ya me lo aprendí. Bueno, lo estoy haciendo trampa Hoy acá, sí, apuntando. hoy sí nos No, fuimos. sí. No, pero interesante, compañero Juan Carlos. Tú decías al principio también de que ahora con este gobierno, las leyes, bueno, aprobación de construcciones ya no tienen la misma rigurosidad que tenían antes. Y entiendo yo de que con los gobiernos del FMLN sí se avanzó bastante en lo que serían estudios de suelos, estudios de vulnerabilidad, antes de aprobar construcciones. Y tengo entendido de que con este gobierno hay una forma de manejar los temas en la Asamblea Legislativa de forma express para poder aprobar cuanto antes todo lo que tiene que ser inversión y no necesariamente la inversión más limpia. Por ejemplo, hemos conocido bastante el tema del Valle del Ángel, donde se ha aprobado ahí una construcción bastante grande, tengo entendido, y que afecta a las comunidades, más que todo con el tema del agua. ¿Cómo está viendo las comunidades reaccionar ya de cara a una problemática que les afecta directamente a sus comunidades con el tema justamente del agua o también el deterioro del ambiente, por supuesto? Claro, claro, Valle del Ángel se ha convertido en un escenario emblemático a nivel nacional y internacional. Si ya lo saben ustedes, hubo mucha lucha, mucha protesta por detener pues esos esfuerzos urbanísticos en esa zona, pero el actual gobierno hizo caso omiso de las exigencias, de las demandas y no se han detenido los permisos y al contrario, hasta hay una sentencia que favorece el seguimiento de las construcciones y el deterioro ambiental de esa zona, por poner un ejemplo, una zona emblemática, pero igual en cualquier otra parte del país en donde una empresa quiera invertir, quiera hacer dinero, hacer capital, va a tener el mismo escenario de facilitación de las cosas por parte del Estado, como muy bien usted lo planteaba, como el elemento pues neoliberal, ¿verdad? De promover el capitalismo, de promover o de privilegiar la economía antes que los seres humanos. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo se deteriora no solamente el ambiente, sino también la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, el Valle Ángeles, allá en Apopa, en la zona de Nejapa, en esa zona, Valle de Ángeles en Honduras, Valle de Ángeles entonces está siendo como un ejemplo de cómo está tratado, digamos, el medio ambiente. Entonces, ¿qué nos da a eso o a qué nos llama esa situación? En que las leyes en el país, hablar de esto en la actual coyuntura, es decir, que el sistema jurídico de nuestro país está colapsado por tres razones. Nosotros hemos crecido en las escuelas, en las universidades, nos fueron enseñando de que el poder se subdivide, la independencia del poder entre lo que se le llama ejecutivo, judicial, ¿verdad? Legislativo. Es que es el sueño de Montesquieu, prácticamente eso en El Salvador, está destruido. Aquí pareciera exagerar, pero el presidente sueña una ley en la noche y la quiere que otro día se apruebe, la manda a la Asamblea Legislativa y eso pasa. Bueno, hoy no es ni noticia hoy decir Asamblea Legislativa aprueba tal ley, porque ya se sabe que si el presidente la presenta, es una ley aprobada. Entonces, y así entra cualquier decreto, cualquier ley especial, cualquier ley general, ¿verdad? Cualquier iniciativa, ¿verdad? Entra sin mayor dificultades. Eso crea un caos, ¿verdad? Porque realmente no prevalece el Estado de Derecho. Y no prevalecer el Estado de Derecho implica que las personas con menos acceso al poder estamos más vulnerables para que una denuncia, para que una demanda pueda prosperar en las instituciones de justicia, si los jueces, si los fiscales han sido puestos a imagen y semejanza del actual gobierno, del actual presidente. Entonces, eso resta posibilidad, incluso hasta desmotiva a la gente que ya no quiere a veces denunciar porque sabe cuál es el destino de la denuncia. Sin embargo, nosotros siempre decimos, hay que promover la denuncia,
hay que promover las demandas porque queda constancia de si es en un caso de violencia a los derechos humanos, en que el Estado violó los derechos humanos de la persona, y tarde o temprano, ¿verdad?, la justicia lo podrá alcanzar. Entonces nosotros siempre decimos, no hay que detenerse en la demanda, en la denuncia de cada delito ambiental. Esa es la realidad en materia de los desastres ambientales y en materia de legislación o jurídica en nuestro país, compañero. Gracias, camarada Juan Carlos. El tiempo se está yendo rápido porque estamos tocando un tema tan interesante. Y antes de pasar a darle ahí también al compañero Ramón que nos lea los mensajes, quisiera hacer una pregunta que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando, con el Estado democrático de nuestro país. Nosotros tenemos un sistema republicano, donde tú muy bien lo decías, o sea, una constitución donde se administra todos los intereses públicos de la sociedad bajo esos tres pilares fundamentales de la República, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lamentablemente, estamos viendo un deterioro bastante acelerado y no solamente de esas tres instituciones, porque a veces nosotros con frecuencia, al no tener mayor conocimiento quizás de cómo funciona el Estado como tal, perdemos de vista todas las secretarías del gobierno, todos los ministerios y todas las instituciones autónomas que ahí trabajan y que también todas las organizaciones que interactúan o que fluyen dentro de todo el concepto de administración pública. Mi pregunta es, ustedes porque entiendo yo de que la mesa, esta mesa nacional de gestión ambiental es también una especie de organización social, ¿no? O sea, no tiene, no está subordinada a una institución pública, digamos, del gobierno de estatal. Entonces, ¿se ven ustedes amenazados de alguna manera? ¿Se ven ustedes impedidos de poder hacer la gestión que están haciendo? Más allá del impedimento que tengan de que las autoridades no trabajan de cara a lo que sería la prevención y el tratamiento de las problemáticas ambientales, pero ustedes como activistas sociales, digamos, porque ustedes son activistas, luchadores sociales, ¿ven ustedes una amenaza que se cierne sobre ustedes? ¿Ven ustedes de que ahora, por ejemplo, con el estado de excepción, que es una violación total a todos los derechos, porque se han eliminado todos los derechos civiles en principio, están al criterio o al albedrío de las instituciones o del gobierno? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Perciben ustedes que se cierne una amenaza y que ustedes tarde o temprano pueden ser también víctimas de ese atropello? Claro, la respuesta es sí. ¿Y por qué digo sí? En tres direcciones vemos una amenaza. Nada menos ayer yo fui a coordinar a una comunidad de San Buenaventura una reunión que tengo para el jueves. Y lo primero que me dijo la señora dueña del local donde nos vamos, de la casa donde nos vamos a reunir, una casa de confianza de una familia, que me fijara bien si dicha reunión no iba a tener problemas, porque ella temía de que después de la reunión la fueran a amarrar a ella o a llevársela por el estado de excepción. Entonces, temor en la población. Temor para movilizarse, los invita a una marcha, a una conferencia de prensa, a un acto de denuncia. Mucha gente no se quiere mover por temor a que en el camino puede ser capturado por la Policía Nacional Civil hoy devota, ¿verdad? Y en favor del presidente, ¿verdad? Hacer lo que la voluntad de él diga. Para muestra un botón, yo fui el 1 de mayo a la marcha a San Salvador, una marcha legítima en todo el mundo, que en Estados Unidos hasta los Tigres del Norte, el grupo musical, sale a marchar y no pasa nada. Yo fui registrado, levantado mi camisa a ver si tenía letras en 3 veces en 118 kilómetros que recorrí para ir a San Salvador. Ese temor lo tenemos porque salimos y no sabemos si vamos a regresar a casa. Primero. Segundo, el temor también que enfrentan las ONGs, que si usted está en una organización de la sociedad civil, firma cheques y todo eso, por decir algo, tiene el riesgo de que pues lo acusen por corrupción o porque
ha repartido el dinero a quien ha querido, sus compadres y todo, como lo que ha sucedido con muchos y han ido hasta presos. 2 ya. Y tercer, esa ley que amenaza también, ¿verdad?, de los agentes internacionales, que tiene que ver con la reducción de la posibilidad de financiamiento para estos esfuerzos, para otros proyectos, porque se dice que se va a considerar un impuesto hasta el 40% de toda la inversión que una ONG haga en una actividad social. Entonces, esas situaciones le resta importancia al trabajo de la gente, le crea amenaza y también crea esa incertidumbre de tal manera que la gente, por un lado, no participa. Los proyectos que tanto ayudan al medio ambiente, a la solidaridad y a que la gente logre defender sus derechos, también no los tenga y esté a merced de lo que el Estado diga. Y el Estado, así como está compuesto, como muy bien usted lo decía, con todas las instituciones, no es un instrumento que favorece a las mayorías, sino que es un instrumento de dominio de la población, hoy más que nunca. En un documento que ustedes socializaban y yo leía, que este gobierno se mueve en 2 sentidos. Por un lado, en el engaño, y por otro lado, en la complicidad de la gente, que muchas veces acepta muchas cosas como buenas por estar desinformados. Entonces, ese fenómeno y esos temores los tenemos como organizaciones de la sociedad civil. Bueno, no es poca cosa el reto que ustedes tienen, pero el tiempo también es un reto que tenemos aquí de saber administrar. Vamos a pasar a darle el espacio ahí, compañero Ramón Alex Flores, para que nos dé alguna información, si hay alguna pregunta. Solamente decir de que esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Estamos conversando con el compañero Juan Carlos Ramos, perdón, que es facilitador territorial de la Mesa Nacional de Gestión Ambiental y Cambio Climático. Queremos enviar también un saludo a los compañeros, a todas las personas que se han conectado y que están ahí comentando, y justamente le vamos a dar la palabra al compañero Alex Flores para que nos haga algunos comentarios, que nos lea algunos comentarios y si hay alguna pregunta, y si también él tiene alguna pregunta para el compañero Juan Carlos Ramos. Adelante. Bueno, gracias. Muy buena ¿cómo se llama?, la exposición del compañero ahí, el compañero Juan Carlos López Ramos, sobre los problemas climáticos en nuestro medio El Salvador. Y sí, aquí tenemos algunos saludos. Tenemos saludos desde Victoria, Canadá, de parte del compañero Paco, también Yair Guevara, quien saluda desde Denver, Colorado. También está Virginia Iraeta, que envía los saludos desde Jiquilisco, Usulután, en el oriente del país. También Agustín Farabundo Martí Rodríguez, saludos desde Milán, Italia. De ahí también tenemos saludos del compañero Nicolás ahí desde Brooklyn, Nueva York. Otro saludo que llega desde Usulután es de Blanqui Durán Márquez. Hay que así, esos son los saludos que han llegado. Y sí, yo tenía una pregunta para el compañero ahí. Resulta que en Usulután, en aquellos tiempos, hace 50 años, cuando se sembraba el algodón, se regaba con veneno los terrenos ahí, especialmente en la hacienda La Carrera. Y entonces estos terrenos quedaron dañados, o sea, envenenados, que hasta el agua pues comenzó a salir pues con muchos problemas, que la gente que consumía el agua ahí en la zona de lo que es el Bajo Lempa, Jiquilisco, toda la hacienda La Carrera, comenzó a tener problemas, alguna gente con problemas en los riñones, otros con cáncer, niños, niñas, mujeres, adultas, ancianos, etcétera, etcétera. Y había un proyecto, parece, de la Unión Europea. ¿Qué pasó con ese proyecto ahí, compañero Juan Carlos López Ramos? Muy bien, de acuerdo con el planteamiento, es parte de la historia. Usulután, pues, un municipio, aparte de ser granero de la República, fue también algodonero. Yo recuerdo esa zona, también donde yo viví, en zona norte de San Buenaventura, se dieron algunas algodoneras en menor escala, pero me recuerdo, nosotros
chiquitos, alegres, sin saber el daño que causaba, salíamos en carrera a ver los aviones que regaban el veneno, ¿va? Fue un mal que se ha quedado acompañándonos a nosotros toda la vida, en 3 sentidos, ya lo dijo usted. Tierras envenenadas, primero. Segundo, tierras deforestadas. En esos sectores de la Hacienda de la Carrera y en el lugar que yo le digo, los grandes latitudes de terreno todavía no han echado árboles. Y todavía se ven inmensas metederas de terreno sin árboles. Entonces, deforestación. Y tercer elemento que también afectó a las comunidades mismas fue el hecho de que dichas inversiones en ese momento no llevó riqueza, sino que generó pobreza a la gente, porque la gente simplemente le llegaron a explotar. Aparte de eso, generó enfermedades, ¿verdad? Estadísticas. Por ejemplo, hace un par de semanas un doctor escribía en un editorial en un periódico de mayor circulación del país que dice que en El Salvador hay 5 muertos por cáncer cada día. Eso yo tuve que leerlo en 2 veces porque sabía que en algún momento le iba a decir, no quería dar mentiras, pero es cierto, ¿verdad? Las insuficiencias renales, por ejemplo, ¿verdad? Han ido municipios que han ido contando sus muertos y se vuelve cada vez incontable porque la zona de oriente de nuestro país, hace año y medio yo visitaba a el hospital de San Miguel, San Juan de Dios, y nos decían que cada día llegaban 5 pacientes nuevos de insuficiencia renal. Hace año y medio. Nosotros le aplicamos una contraloría social por un proyecto ahí, en este caso de la FIERA de la Unión Europea, ¿verdad? Y realmente esos son los indicadores, yo diría macabros, que se manejan en materia de salud por ese amargo recuerdo que tenemos de las algodoneras. La Unión Europea, yo en la zona de Usulután desconozco qué proyecto desarrolló, pero sí estuvo o todavía se mantiene contribuyendo a proyectos que tengan que ver con la salud de las personas. Nosotros desarrollamos un proyecto que le llamamos Contraloría Social al sistema de salud pública y nos encargamos de ver, digamos, esos problemas de cómo la atención de la gente, de cómo avanzaban las estadísticas en materia de salud, cuánta gente padeciendo de enfermedades, ese tipo de cosas. La Unión Europea, a través de la cooperación española, ha estado apoyando en los últimos años y ha servido de mucho para identificar, para medir el problema. Porque no hacerlo significa que la gente, mire, muchas veces se muere y tiene la mamá al niño y cuando está muerta por cualquier enfermedad prevenible, el lamento de ella, Dios me lo quitó, ¿verdad? Y se va a una vida mejor. Cuando no saben que es el sistema de salud inoperante, que es el que le quita la vida a personas con enfermedades prevenibles, pero por la falta de atención del Estado, la persona muere. Los cánceres, yo no digo que no se puede morir la gente de cáncer, pero detectado a temprana periodo, se puede, digamos, prevenir las mismas insuficiencias renales. Si el Estado midiera la cultura de los salvadoreños o de la gente que vamos a las unidades de salud hasta que ya no aguantamos a los hospitales, tuviera una política de prevención, de análisis, de pruebas, ¿verdad?, de esta situación y lo identificara el problema de insuficiencia renal en los primeros estadios, otra cosa, bueno, porque según datos médicos, si el problema de la insuficiencia renal tiene estadio 1, 2, 3, 4, no sé si 5, pero si se descubre en los estadios 1 y 2, la gente con un control puede vivir, se puede prevenir. El problema es que el Estado o el sistema de salud lo identifica hasta cuando la gente por su voluntad va, a veces en el cuarto estadio, y ya lo que le quedan a la gente son 6 meses de vida. La diálisis, la hemodiálisis no es la solución al problema de la insuficiencia renal. La diálisis y la hemodiálisis es alargarle el sufrimiento a un paciente que padezca insuficiencia renal. Mientras el Estado no le apunte a lo preventivo y priorice lo curativo, ¿verdad?, estas enfermedades van a agravar más la situación en nuestro país. Todo herencia de las algodoneras, de las malas políticas agroproductivas que en la época de los 70, cuando el PCN gobernaba este país, llevó a cabo en nuestra región. Eso podría ser la pregunta que usted muy bien me hace.
Gracias, Perfecto. gracias. Bueno, gracias, compañero Juan Carlos Ramos. El tiempo, como lo decíamos, es uno de los retos que tenemos que administrar acá. Sí, ya vamos a ir concluyendo esta entrevista, pero a mí sí me gustaría tocar un punto, quizá ya para que usted lo pueda, digamos, lo pueda desarrollar un poco y nos vayamos despidiendo de la audiencia también. Por si hay algo también que usted quisiera decir que no ha habido espacio para tocarlo, pero a mí me gustaría tocar un punto que, si lo puede sintetizar un poco, es con respecto a la producción agrícola en El Salvador, que tiene mucho que ver, por supuesto, que los fenómenos naturales afectan mucho la producción, pero también la prevención y la organización y toda la preparación que tenga un gobierno así afecta en mayor o menor medida. Yo recuerdo que con los gobiernos del FMLN se le apostó mucho a lo que fue el tema de regadillos, los regadillos para afectar lo que era el periodo seco. Y en el periodo lluvioso se le apostó mucho también a lo que era la construcción de cárcavas para evitar derrumbes. Eh, Entiendo yo que también los paquetes agrícolas se entregaban antes de que fuera la época propicia para hacer, digamos, la siembra. ¿Cómo se están viendo estos fenómenos? Si los puede resumir así unos 5 o 10 minutos para, o sea, porque ya el tiempo se nos está acabando, pero, o sea, si lo pudiera sintetizar, digamos, 5 minutos, ¿cómo se ven Mire, estos fenómenos en estos gobiernos y cómo se ve afectada a las comunidades por la atención o la desatención de este gobierno? bueno, efectivamente, ¿verdad? El problema del apoyo agrícola, comienzo con lo último, eso se ha visto claramente afectado, que hoy 27 de junio, todavía no han sido entregados los paquetes agrícolas, cuando antes nuestros más de 400,000 productores lo tuvieron en tiempo, lo tuvieron al día, como dice, y cuando lo necesitaban. Es un problema que tenemos fuentes de información que nos dan fe de que el ministro tiene problemas para proveer, que tiene lo uno pero no tiene el otro. Si tiene el fertilizante, le falta la semilla. Entonces, pero ya es un problema. ¿Ya? Esto se agrava con un problema que en nuestro país nunca ha sido problema que se cambie de ministro, pero la cartera de Agricultura y Ganadería ha cambiado 3 ministros en solo el periodo de Nayib Bukele. Entonces, eso ya denota un problema en materia de cooperación agrícola. ¿Vea? Hay situaciones o hay tendencias que El Salvador este año va a reducir la producción agrícola. Parece ser que se necesitaban alrededor de 28 millones de quintales, ¿verdad?, de maíz, y que esto no se va a producir. O sea, lo que consume El Salvador no se logra producir. ¿Por qué? Porque hay intereses que también productores familiarizados o parte de la oligarquía de este país puedan importar granos básicos y venderlos pues a altos precios. Aquí hay esa tendencia. Los problemas lo otro que planteaba, de las cárcavas y todo eso, no hay también inversión. Hoy realmente las comunidades podrán ser afectadas, podrán incluso morirse, ya lo dije, las lluvias han traído varios muertos y eso no lo va a limitar porque realmente no hay políticas adecuadas. Lo anterior me llama la atención a otro análisis. También El Salvador va a tener un crecimiento muy bajo en torno al PIB, Producto Interno Bruto. Ya no solamente de la agricultura solo es una parte de todo lo que El Salvador produce. Y quiero desenmascarar una mentira, que aquí el gobierno, los jefes de secretarías, de unidades o ministros dicen que todos estos problemas, imagínense que el saco de abono esté a $104 en nuestro país, fórmula 1620, por ejemplo. Eso nunca se había visto en la historia y eso golpea a los campesinos, golpea a los productores. ¿Y qué es lo que se dice acá? Que no es culpa del gobierno, no es culpa del Estado, sino que es la guerra
que se libra entre Rusia, ¿verdad? Y el otro estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que hay una irresponsabilidad, porque si vemos los indicadores de crecimiento del PIB de todo Centroamérica, El Salvador es el país que va a crecer de forma más baja. La provisión que tiene, ¿verdad? Tanto las Naciones Unidas, que tiene apenas una provisión de 2.6, comparado con el que más va a crecer, que es Panamá, es 6.3, 3.4 Honduras, nuestros vecinos, ¿verdad? Que generalmente han estado más fregados que nosotros, va a crecer más que nosotros. Entonces, y ellos no tienen el efecto de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo no? Entonces es una mentira que el gobierno actual está jugando para poder justificar su deficiencia, para poder justificar el mal manejo de los fondos públicos en contra de la producción, en este caso agrícola de nuestro país, y en contra también de que la gente pueda tener sus medios de vida adecuados. Entonces, ese es el problema que vemos, y que realmente no solamente se va a mantener, sino que se va a agudizar. La CEPAL ha planteado que 96,000 salvadoreños podrán entrar, ¿verdad?, en el segmento de pobreza, es decir, bajar su categoría. Si era media pobre, va a empobrecer en este periodo, porque viene, ¿verdad?, o nos amenazan hambrunas, nos amenazan crisis alimentaria, y nos amenaza crisis de desempleo, y nos amenaza crisis de falta de adquisición, ¿verdad? Entonces, eso va a golpear nuestra economía, y sobre todo va a golpear a las zonas rurales, que es donde más se vive la pobreza. Eso podría decir, no sé si algo se me quedó, me puede repreguntar. Gracias. Creo que el compañero Ramón tiene algún comentario, pero también para que nos vaya despidiendo de la audiencia, el compañero Ramón Alex Flores, puedes hacer el comentario que se había presentado ahí, compañero, y ya puedes irte también despidiendo de la audiencia, ¿no?, para ir cerrando Bueno, ya sí, la transmisión. correcto. Aquí llegó un comentario sobre la explicación sobre la cuestión esto de las algodoneras. Dice allí Virginia Iraeta de Jiquilisco, en Usulután. Dice, Jiquilisco es uno de los municipios más afectados con insuficiencia renal crónica. En los gobiernos del FMLN se construyó una clínica especializada en neurología, y que está funcionando en el Bajo Lempa. También existe el programa de diálisis ambulatoria, que también es gracias al FMLN. Y dice, la mayoría de las personas afectadas son los hombres, ya que ellos se dedican en su mayoría a los quehaceres agrícolas. Esa es la explicación que da la Virginia Iraeta desde Jiquilisco. Excelente. Gracias, Alex. Bueno, para que no se quede así sin despedirse de nuestra audiencia, compañero, si tiene algunas palabras ahí, que si algo se quedó, que se haya recordado ahora, o si no, pues algún mensaje final ahí para la audiencia y al pueblo salvadoreño y a toda esa comunidad que tiene que estar consciente de la necesidad de proteger el ambiente y también protegernos contra el cambio climático. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad que me da de cerrar, ¿verdad? En primer lugar, hacer un llamado a toda la población de trabajar por el medio ambiente, de trabajar frente al cambio climático, ya que eso es trabajar por la vida. Y a los izquierdistas, ¿verdad?, a los del FMLN, nos debe de caracterizar la lucha por la vida, la lucha por la justicia y la lucha por los sin derechos de las personas excluidas. Ahí tiene que estar nuestra lucha en función de las personas más vulnerables de nuestro país. Sabemos que no estamos solos. Latinoamérica cada día brilla más. Los resultados electorales últimos en Colombia nos dan pie de que no estamos solos y que este esfuerzo crece. Por lo tanto, El Salvador no debe de pensar que esta coyuntura no puede ser cambiada. Hoy estamos mal, hoy estamos así por el gobierno que ejerce, pero que tarde o temprano será transformada, y la transformación la hacemos nosotros. La transformación la haremos ciudadanos y ciudadanas informados, no con el pan de cada día de las mentiras de las redes sociales, sino que informados y analizar críticamente cada información que llega a nosotros. Agradezco al Frente Intercontinental del FMLN, una vanguardia en comunicación,
y estamos siempre dispuestos a poder contribuir con nuestra modesta participación en aquella información o donde seamos pues útiles. Muchas gracias a ustedes por su buena conducción, estarme acompañando, lo hacen de buena manera y con éxito y seguimos en este esfuerzo. Muchas gracias a todos y a todas en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bueno, muchas gracias y hemos finalizado de esta manera esta transmisión, agradeciendo al compañero Juan Carlos Ramos, facilitador territorial de la Mesa Nacional de Gestión Ambiental y Cambio Climático. Su participación ha sido una conversación muy interesante, el tiempo se nos ha escapado, pero ha sido una información muy, muy útil, muy útil. Así que queremos cerrar también enviando un gran saludo a todos los que se conectaron, que nos apoyaron, compartieron. También, ¿por qué no?, a nuestros hermanos y hermanas, veteranos y veteranas de guerra del FMLN y a nuestros hermanos y hermanas lisiadas y lisiados de guerra del FMLN, que gracias a su sacrificio que El Salvador tiene ahora un espacio que está amenazado, pero que todavía es un espacio democrático en el que se puede seguir combatiendo a la dictadura que se ha impuesto. Esta dictadura todavía es derrocable, todavía no ha roto con todo lo que se conquistó con los acuerdos de paz. Así es que gracias, hermanas y hermanos, por ese regalo de la paz y la democracia que le dieron a nuestro país. Y es obra ahora de nuestro pueblo seguirlo defendiendo y seguir luchando por fortalecerlo. No más dictadura. Así que también queremos enviar ese mensaje a la militancia en el exterior a unirse. Les solicitamos que sigan apoyando estas transmisiones, exigiendo, por supuesto, que también la libertad para los hermanos y hermanas presas políticas y perseguidos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado y nos seguirán dando en la construcción de esta paz y de la democracia en El Salvador. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Viva!